Pues, hola, ¿qué tal? Yo soy Vico Valle y soy una artista de Guadalajara. Ahorita estoy aquí en mi estudio, que está, pues, que lo tengo aquí en mi casa. Sin embargo, en este año me he encontrado trabajando últimamente en residencias. Justo acabo de regresar de un mes que estuve en Oaxaca en una residencia de poco a poco. Ahorita pues regresé y en la próxima semana ya me voy a Cholula a iniciar otra en Impronta, que está auspiciada por Fundación Jumex. Entonces, bueno, he estado como este año con varios proyectos al mismo tiempo en los que trabajo in situ y a la par, pues proyectos más de largo aliento que son los que llevo a cabo aquí en mi estudio. Y bueno, algunos temas que me gusta trabajar a partir de mis intereses parten, por un lado, desde lo material, que oscila pues actualmente entre el texto, que viene siendo como el texto textil, la literatura, estos entrecruces de investigación, la propia materialidad con cosas orgánicas, como vino siendo la tierra, algunos, lo que entendemos como desecho y principalmente productos agroecológicos que pues de proyectos que conozco aquí mismo en la ciudad, principalmente huertos periurbanos o intraurbanos. Y bueno, eh, haciendo, voy a cambiar cámara para hacer mi estudio principalmente empieza aquí, esta es como la vista, como viéndolo un poco. Y bueno, algunos proyectos, por ejemplo, esto es como lo más reciente que he estado haciendo, que es resultado de la residencia de poco a poco, que, bueno, trabajando desde los materiales agroecológicos, como comentaba, este proyecto son de frijoles de un señor que se llama Javier, que tiene un proyecto que se llama Colibrí. Y bueno, a partir del cuidado de los bancos de semillas en los que me voy integrando, que existen, bueno, un gran proyecto que también está entrelazado con otro que tengo, del banco, como un banco mundial de semillas en el que se alberga en Noruega todas las semillas habidas y por haber como un arca de Noé. Sin embargo, entre los productores locales también llevan a cabo esta dinámica de intercambio de semillas en caso de que, por ejemplo, hay una catástrofe, ya sea una inundación o incluso ha llegado situaciones muy fuertes en las que campesinos que conozco llegan los narcos y les quitan sus parcelas. Entonces, pues para no perder toda su cosecha, saben que sus semillas están resguardadas con otros compañeros. Entonces, bueno, pensando en cómo viendo, acudiendo con ellos, la manera en la que conservan las semillas viene siendo con frascos, eh, pues sellados al vacío, también algunos les ponen ajos, algunos les ponen piedra caliza, ceniza, tierra de diatomeas, pero bueno, está como esta conserva de semillas para que pues se prospere y se cuide, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto yo me llevé estas semillas de aquí de Guadalajara hacia Oaxaca y estos son dispositivos para relacionarnos más allá de las semillas. Por un lado, desde cómo se cuidan y a la par, bueno, yo tengo esta idea pensando en que dentro de la ciudad hay tres momentos en los que pues bien se puede interactuar con las semillas. En la siembra, en la cocina, bueno, en el mercado y en la cocina. Hay personas que ni siquiera llegan incluso a la cocina en momentos tan acelerados en los que ya pues todo lo compramos ya pues listo, incluso como por Uber o ya en un restaurante en el que no tenemos pues un panorama más amplio de dónde vienen nuestros alimentos y a la par, pues de dónde vienen las semillas. Entonces, bueno, esta es una serie de cuatro que hice, en realidad está como más ampliada porque en sí todas funcionan como piezas de rompecabezas en un boceto que tengo en el que se conectan todas y hay como cierta linealidad en torno a las curvaturas que se completan. Pero a la par cada una funciona como dispositivos individuales en las que estos son teñidos de frijol negro y el teñido también de tejido es del propio frijol negro. Me interesa mucho trabajar desde el textil y el teñido natural, principalmente como una impregnación del material y a la par una impronta tintoria. Entonces, bueno, también teniendo más conciencia desde dónde vienen los químicos tintorios y en el producto textil, entonces es algo que llevo trabajando pues ya un rato. Y bueno, estas piezas que hice al final hice una sesión pues fotográfica de registro con algunos compañeros de la residencia y pues dárselas para que interactúen de manera pues sensorial y muy intuitiva con las semillas. Por ejemplo,
bueno, yo cuando hice al inicio es como una pistola, como pensando en arrojar las bombas de semillas, porque existen estas bolas con tierra y semillas en las que se arrojan para sembrar. Sin embargo, bueno, yo como pensándolo así, pero otras personas la agarraban al revés, o incluso esta como, algunos compañeros me decían que parecía un ancla, pero era más bien como un dispositivo para ser abrazado como al pecho, a la altura en la que como que los brazos se entrelazan, pero otras personas la agarraban al revés. Entonces, bueno, me pareció interesante hacer estas piezas que parten desde, pues también lo relacional, desde lo corpóreo, porque es algo nuevo que vengo trabajando. Y bueno, esto ya desde el frijol, pero yendo un poco más atrás, también como toda esta investigación que lleva alrededor de las semillas. Esto es un proyecto que se llama Desgranar el lenguaje, desglosar el elote, que parte de una investigación que tengo del CONACYT y los glifosatos, que es el principal herbicida que se encuentra en el maíz híbrido, que es el que, pues, que comemos todos. Y bueno, o sea, es algo que se ha aplazado ya en las noticias, que cuando se prohíbe el glifosato, sin embargo, justo en marzo lo volvieron a posponer. Y bueno, es algo que está muy presente y pues también es un cancerígeno que es parte de nuestra alimentación. Y bueno, encuentro una base de datos del CONACYT en la que publica un montón de noticias falsas en las que lo más probable es que agroquímicos eh, agroempresas le pagaron a estos periódicos a que hicieran notas de que el glifosato no es tan malo, en la que no hay suficientes investigaciones para pues catalogarlo como prohibido en el país, pero todo esto son fake news. Entonces, bueno, mientras tenía toda esta investigación en curso, me topo con la obra de Rebeca Uribe, que es una escritora de Guadalajara que vivió en los 50. Sin embargo, no se volvió a publicar comparada con algunas escritoras, mujeres contemporáneas a ella, como, no sé, incluso Nelly Campobello, Rosa Castellanos, Amparo Dávila. Y pues en sí es porque tuvo una muerte muy trágica, que la encontraron como muerta en un hotel, pero también era secretaria de María Félix. Entonces, como que mi teoría para no, que se tiene de que por qué no se volvió a publicar es pues para no manchar la imagen de Félix. Entonces, bueno, encuentro como en la biblioteca en Jalisco pues una publicación antiquísima suya en la que la transcribo todo. También transcribo toda esta base de así que comentaba y hago un código en Python que genera nuevos códigos extrayendo una noticia falsa y un extracto de su obra poética para generar nuevos poemas. Esto porque también la obra poética suya tocaba muchos temas de la siembra, el cultivo con las plantas, incluso la misma milpa. Entonces está todo este universo de plantas que encuentro y la cosecha, pero a la par encuentro la ficción o bueno, la metáfora a través de la poesía y la ficción como noticias falsas de cómo la ficción puede acercar hacia la realidad. Y bueno, todos estos resultados que genero, digo, el proyecto se despliega en muchas partes, pero son, los pego en sopa de letras, algunos resultados en maíz agroecológico de un proyecto que se llama La Casa del Maíz. Y bueno, esta serie ya lo hice como más fotográfica, en la que sí se puede leer los textos. Por ejemplo, este dice, con voz de río, ideología sobre ciencia. Entonces, bueno, ahorita lo hice con maíces de distintos colores. Inicialmente partió siendo maíz azul y bueno, al final lo hice al revés, como los elotes, para que pueda instrumentalizar el elote como artefacto de escritura, en la que lo utilizo como rodillo y paso el rodillo sobre cerámica para que, y bueno, ya esmaltadas y todo sean como asemejando siendo tortillas de maíz azul. Y bueno, por ejemplo, aquí hay algunos resultados que dice el pasado, que es un recuerdo hiriente, calificarlo como indispensable. O, por ejemplo, este otro dice, pero mis fuerzas se habrían acabado. Su paso permitan mantener la producción. Y bueno, a la par también se impregna un poco la textura del maíz y bueno, igual como siendo más quemaditas. Y bueno, estas piezas bueno, estas ahorita justo las voy a entregar a una exposición del PECDA, que es en el ex convento del Carmen aquí en Guadalajara. También estaban en el Encuentro de Arte Joven en Aguascalientes. Y, y bueno, fue un total de 25 tortillas que hice, todas estas
pues 25 porque es la cantidad de semillas que conserva Ezequiel Cárdenas, que es un señor guardián del maíz, que es un proyecto con el que colaboré, que de ahí le compré los elotes y bueno, es como la conserva de este proyecto que tiene él en, en las afueras en San Juan de Evangelista, que está pues justo en la afuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, ese proyecto también se hizo en las tortillas, también lo hice con, bueno, ya esto como serie fotográfica, también porque pues al final tengo que desgranar los elotes, porque como no tienen agroquímicos, pues eventualmente les va a salir polilla y se los va a comer. Entonces estos yo creo que los tendré que desgranar, pero bueno, y a la par también hice una página NetArt que recopila toda la infinidad de posibilidades de poemas que se van generando en el código. Dentro de este proyecto aquí tengo estas piezas pues guardadas justo para que no les salga polilla, que estas sí se conservan bien, que son, en sí son como frames de animación de como un Pac-Man. Terminó siendo una pieza de video en la que, bueno, también se es granos de maíz de la Casa del Maíz, de Ezequiel, en la que pues bueno, haciendo este guiño al consumo, ¿no? Esta pieza se llama Consumo, en cómo las empresas agroquímicas pues violentan justo estos proyectos agroecológicos en intereses económicos que tienen ellos. Entonces, bueno, animando todas estas fotos, bueno, frames, se forma un video que es en loop y, y bueno, ya en términos instalativos sería como pensando una pantalla y también como estas piezas ya individuales. Aquí las tengo nomás como sacadas bueno, guardadas en cajitas como justo para que no les llegue la polilla. Ay, bueno, y por ejemplo, esta pieza es justo, aquí las letras sí están al revés, porque fueron las que utilicé para imprimirlo en las tortillas cerámicas. Y bueno, como aquí tengo esto como mi anaquel de materiales. Ahorita, actualmente estoy trabajando en esta pintura, que es una serie que he estado trabajando de una narrativa en la que son flores y aves de la zona metropolitana de Guadalajara, en la que, bueno, este proyecto se llama Miré abajo y encontré un nido cableado. Entonces, pienso en este mundo en el que los árboles ya pues, se deforestaron y ya no hay más árboles, entonces ya no hay donde los pájaros tengan donde hacer sus nidos y entonces serán las flores las que tengan que acudir y acoger pues a las aves a que puedan construir estos nuevos nidos. Y bueno, yo cuando pinto trabajo con tierra que recolecto pues de parques, pues justo donde me relaciono en el bosque dentro de la ciudad, pues parques, bosques que están dentro de la ciudad o en las afueras, pero pues sigue siendo la zona metropolitana. Entonces, bueno, no sé si como la pantalla, pero captura un poco la textura. Bueno, primero pinto, que también mezclo con propios pigmentos que yo hago de tintes naturales, como es con cebolla morada, pues con palo de Campeche, bueno, sí, distintas cortezas, materiales que incluso recolecto de la tiendita de la vuelta de mi casa que no se venden, como el betabel, a veces cuando está muy aguado y pues lo compro y pues con ello hago pigmento. Y bueno, primero lo estoy pintando y posteriormente le hago bordado, también teñido de pigmentos naturales. Aquí tengo un montón que pues he estado explorando pues ya desde hace un rato. Entonces como de justo esto es de betabel, esto es probablemente es de Cosmos, que es de una flor, igual esto es palo de Brasil. Entonces, bueno, igual como que voy explorando y pues lo voy tiñendo al momento. Y a la par esta serie también lo he estado bordando con, además de esos tintes naturales, de cables pelados, o sea, fibra óptica de cables que recolecto de la calle. Eh, Además de bueno, esto es como un montón, llevo recolectando cables que me voy encontrando desde hace como 2 años, eh, porque me parece muy interesante la idea de la mirada como peatón. Es algo que es parte de mi proceso, en la que me voy encontrando, en la que pues incluso sin ir y en plan de salir a decir, voy a buscar cables, más bien es como en mi cotidianidad, en cuando salgo a la calle y me encuentro todos estos tirados, pero incluso cuando estoy en el parque, luego a veces me encuentro nidos que ya tienen como su propia basurita, que ya no es completamente ramas, sino también desechos. Entonces, bueno, ahorita bueno, esto es un trabajo en proceso en la que pues quiero terminar construyendo un nido
o bueno, tejiendo un nido hecho de cables, eh, que también acompañaría toda esta serie de pintura. Entonces, bueno, si los pelas, aquí se ve un poco como que tengo la fibra óptica y con la fibra óptica también he estado bordando los nidos de los pájaros. Entonces, bueno, esta es esta serie en la que he estado trabajando y bueno, y como que por otro lado está como aquí como mi carrito de pintura, mi mesa de trabajo. Eh, de este otro lado se ve un poco el reflejo, pero es otro proyecto que también parte desde los bancos de semillas, que se llama Dedicatoria para la bóveda del fin del mundo. Y bueno, aquí también hago aquí esto es como una transición del proyecto del maíz, del desgranar el lenguaje y con lo que estuve haciendo en Oaxaca de los dispositivos cojines de semillas de frijol. Esto es teñido, bueno, es pigmento más bien de frijol negro, en la que es una impresión que también utilizo el elote como grabado y impregno esto para hacer una imprimatura de la textura del elote como una escritura de esta misma mazorca. Y bueno, es un tiraje de grabado en la que, bueno, aquí las tengo enmarcadas, pero también esto es como un sobre. El teñido del hilo es igual con frijol negro y el papel es de fibra de maíz. Entonces, a lo que tengo intención, que esto es un trabajo que aún tengo en curso, es, bueno, y tengo un tiraje muy amplio de estas cartas en las que pienso que son dedicatorias de las semillas que se encuentran aquí de tanto de los proyectos agroecológicos dentro de la ciudad, en las que las envíe como un gesto al Banco Mundial de Semillas que se encuentra en Noruega. Esto porque, bueno, o sea, pues sí, las semillas pues que se plantan o sea, digamos, la especie del maíz azul, claro, se conserva en el banco de semillas. Sin embargo, con cada ciclo de siembra se va mejorando, los campesinos van mejorando esta propia semilla. Entonces hay una evolución constante de, pues, biológica y del ADN de las semillas, en las que tengan como, eh, pues, más propiedades, que tengan más filas de carreras de semillas, en las que sean más grandes. Entonces, pues vaya, es como hacer presente que, pues a pesar de que existe esta gran arca de Noé, pues también es importante los bancos de semillas pequeños, los bancos de semillas comunitarios y pequeños. Entonces, bueno, es este gesto en la que quiero, eh, pues hacer una pieza de video en la que se deje como este sobre en la oficina postal para enviándolo pues, al banco de semillas. Y bueno, y también termina como una pieza, como todo eh, como evento, más del video, quiero como también hacer un sello como de cera, como con la semilla, igual pues la propia escritura, como el material de grabado, o sea, como algo más en términos como instalativos y pues registro de este acontecimiento. Y bueno, por ejemplo, aquí es como todo esto que venía trabajando de la pieza del Pac-Man. Eh, bueno, aquí también son como algunas pruebas también de esto de la textura de semilla de grabado. De este otro lado tengo esta pieza que fue una instalación in situ en el Arronis, en la Secretaría de Cultura aquí en Jalisco, de un proyecto que se llama Debajo de la Piedra hay un jardín. Bueno, ahí en el Arronis se hicieron dos mamparas que instalé, pero eran dos mamparas que pues está un conjunto de 48 de estos cuadros, entonces tenía 24 y 24. Al final, estas piezas también están individuales, entonces las he estado como enmarcando individualmente o también en duplas, o también se pueden acomodar como cuadros de distintas maneras. Son tejidos de papel amate y parte de una exploración de la presencia de la escritura de mujeres en el prehispánico. Encuentro el trabajo de Macuilo Solchin, que además solamente se tiene de ella un solo texto y de ahí se brinca a 200 años hasta Sor Juana. Entonces, básicamente hay pues sí, casi nula presencia de la escritura de mujeres. Y bueno, también tiene que ver muchos temas contextuales en las que pues también ella era sobrina de Axayác, que era pues un guerrero tlatoani, entonces pues bueno, también hay como un por qué se tiene conservada esta pieza, ¿no? Y bueno, en sí el poema que ella narra, bueno, que ella se tiene conservado de ella, es de cómo los otomíes le piden pues el perdón a
Otomi que no lo maten porque le hirió la pierna a Xayaka. Entonces, de hecho, Macuilo Solchin es un nombre neutro y se descubrió que era una mujer por la manera en la que escribía. Entonces, a pesar de que tenía, pues que es un poema muy estridente, muy violento, pues porque lo querían matar y cortar la pierna, por la manera de escritura, que por los pétalos, que por las flores de fuego, los giros de mariposas, o sea, ese tipo de versos descubrieron así los historiadores que era una mujer. Entonces, pues tomo estos, algunos versos, justo desde esta parte sutil, y los extraigo y los vuelvo a hacer un palimpsesto para, bueno, cada cuadro se vuelve un verso y los vuelvo a entremezclar para darle una nueva narrativa a este verso, a este poema. Y bueno, este, por ejemplo, es una flor, que, bueno, pues ya significa flor y viento, está encontrada pues, en distintos códices, entonces es un entrelazado también pixeleado, como digo, también, o sea, está entrelazado entre los distintos tonos del papel amate, pero también es el propio posibilidad de escritura misma que tienen los distintos poemas. Entonces, pues bueno, en términos instalativos hice las mamparas, pero también estos cuadros se pueden volver a reacomodar y volver a darle una sola escritura. Y pues se llama el proyecto Debajo de la piedra hay un jardín porque para hacer el papel amate se utiliza el árbol de jonote, se cose la corteza y después se aplasta con una piedra para pues volverlo hojas. Entonces este gesto de aplastar la piedra constantemente lo veo como pues de igual manera como se invisibilizó la presencia de las mujeres en la creación. Entonces, pues debajo de esta piedra y este golpeteo y esta invisibilización no es que solamente hubiera una flor, sino un jardín completo de voces que se encuentran en, pues que no se tienen preservadas, pero pues a través de esta eh, reinterpretación, reincorporación, pues se pueden preservar de esta manera. Y bueno, igual como para terminar, también tengo actualmente estas piezas de teñido de cebolla morada, en las que son frames de animación. Ahorita he estado con esos intereses de la animación análoga que funcionen como piezas individuales, pero también terminan todas siendo parte de un video. Entonces, lo que está en las placas cerámicas es el capa sobre capa sobre capa, como este gesto de descarapelar la cebolla morada, que, bueno, un campesino igual me donó todo un costal completo de cebollas, de cáscara de cebolla morada, que tiñe verde, que él le tiene que quitar todas las cáscaras para que se las compre la central de abastos. Si no, o sea, me parece incluso absurdo el concepto de que el consumo de este alimento parte de la estética, que pues también es un objeto tan precario la cáscara de cebolla cuando bien se puede pues conservar, puede hacerse incluso pues test con propiedades, se puede hacer composta, se puede recuperar. Entonces, utilizo este elemento para recuperarlo a través del gesto y acobijarlo en el tejido para, pues sí, recuperar como este material y alargar su uso. Entonces, bueno, esto ya es como a posteriori. Inicialmente hice una serie de tapetes en las que hice una oda a la cáscara de cebolla morada y tejí como todos estos poemas y bordado en unos tapetes y dándole continuidad. Ahorita es una serie de 12 piezas, nomás ahorita he estado trabajando en estas, en las que la imagen se va igual expandiendo, que es como haciendo el esgrafiado de la cebolla morada y bueno, y terminando como el capa sobre capa se va apilando. También he estado también jugando con esto de como el bajo relieve, también con sopa de letras, que también lo utilizo en el elote. Y bueno, igual como que se va eh, como alargando el textil una vez animado. Entonces ya animado como un video se va a ir como alargando y disminuyendo como el loop y también cambiando la placa de enfrente. Pero lo que me interesa mucho es cómo también parte desde la digitalidad, desde los materiales orgánicos, pero también recae en el video. Entonces tienen distintas salidas mis piezas. Ahorita justo he tenido como estos intereses de trabajar desde esta manera. Y, y bueno, y también otro proyecto que aún tengo en curso, como todo esto del maíz. Estos son dibujos digitales, pero los quiero pintar igual sobre papel amate
que es de la presencia de los tamales en los códices y cómo describían, incluso se ven como bollos, parecen como bolitas, pero son como los tamales de helado, y cómo se introduce maseca, eh, pues sí, a la industrialización del maíz, en el momento en el que ya no se utilizan los molinos y entra maseca, pues también entran posteriormente los químicos y el glifosato también. Entonces, bueno, es como también aquí como el molino industrial, la maseca, pero justo estos los he estado también, además de pintarlos en papel amate, hacerlo como un libro expandido del tamal, como el deshojar el tamal, que este es también otro proyecto que tengo en curso como impresión, digo, estas son pruebas de material, pero es un tamal hecho como con maseca y yeso y quiero hacer distintos tamales con impresiones de estas imágenes digitales, a la par de un poema que encontré publicado, creo que el año de 1954, como un año previo a la introducción de maseca en México, que era de una revista cultural de Costa Rica, en la que es una oda a la tortilla y al maíz. Entonces, a mí me parece muy interesante el año de coincidencia y a la par vincularlo como esta oda a la despedida de los procesos más manuales en torno al alimento y posteriormente entra Maseca. Entonces, pues he estado ahorita con estos intereses de vincular la poesía y la investigación y a través de los hechos históricos con el propio material y pues a la par con la, con la investigación. Y bueno, igual también como estos proyectos pintorios, he estado haciendo como escultura también como continuando un proyecto que se llama Sutura, en la que estos son flores que recolecté del parque de mi casa, que luego talaron estos árboles para poner la feria del 16 de septiembre. Entonces, pues bueno, en realidad es como bueno, yo veo este montón de flores que teñí y conservé aquí como el último aliento o el último vestigio incluso de los árboles que se talaron. Entonces, pues también es hacer una sutura, como esta relación que vemos pues con el desecho, con lo que no lo vale del entorno natural pues en nuestra cotidianidad. Porque incluso, digo, cayendo las flores en el parque, pues luego las barrían y las tiraban en lugar de pues dejarlas en la tierra y siguieran estos procesos redondos y orgánicos de lo que viene siendo pues, pues los vínculos vivos. Y pues eso es como parte de mi exploración en general. Igual también este proyecto igual está teñido, digo, pintado con tierra, entonces pues principalmente pinto con tierra. Eh, este también es un proyecto de unilínea, todo es como una línea cerrada en la que pues también tiene distintas pues guiños poéticos que hablo sobre qué es el guión, que es como esto vínculo entre la tierra y el territorio, pero también el guión significa un arriba y abajo del cielo y la tierra y las posibilidades entre las raíces y el entorno. Entonces, por ejemplo, este dice, mirar abajo no es voltear atrás, sino observar un futuro debajo del guión, en la semilla oculta, en la que se expande en la oscuridad, con olor a incierto y a tierra mojada de brotes posibles. Entonces, bueno, igual es pintado de tierra con el recolecto del parque de mi casa y pues es una serie que quiero seguir continuando con distintos poemas que me detona esta exploración del entorno. Gracias, Victoria. Pues No gracias. quise cortarte, sí, pero gracias. Gracias, Vico. Muchas gracias, Michelle, por su tiempo, ambos. Ya podemos terminar